もし君がテレビゲームの大ファンで、その音楽に興味があるなら、誰がそれを作っているのか知りたくない？君の好きな音楽ができた背景って何だろう？ただ純粋にゲーム音楽が好きっていう君も、きっとこのポッドキャストを気に入ってくれるはず。ビットからオーケストラへ。今やゲーム音楽は日本や世界中でオーケストラ楽団によって演奏されているよね。この番組ではタイトル通り、そんなオーケストラで演奏されているような楽曲に焦点を当て、8ビット、16ビットからオーケストラへと進化するゲーム音楽について、いろんな角度から分析していくよ。それだけじゃなく、新しい音楽もどんどん紹介していくから楽しみにしていてね。毎週新しいエピソードを配信する予定だよ。絶対に聞き逃さないでね。ビットからオーケストラへ。Del beat a la orquesta. ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast Del beat a la orquesta. Y lo que acabamos de escuchar antes de presentarnos, porque creo que esto es continuación del capítulo anterior, fue el tema de Toward to the Horizon del disco de Dragon Quest en el Electron, parte número 5. Quise empezar con este tema porque en el capítulo anterior les hablé un poquito de lo que era el Electron, un instrumento prácticamente inventado por Yamaha, que es un instrumento para mí maravilloso y que tuve la oportunidad de estudiar, y que una sola persona puede ejecutar toda esa gama de instrumentos que escucharon en el tema de introducción de este podcast. Entonces, ya para cerrar este detallito, ¿no?, que habíamos dejado abierto en el podcast anterior. Y bueno, ahora sí, pues Anuar Sánchez al frente de los micrófonos y la señorita Yokoso, Domo. la señorita Mai-san, que nos, como ya es miembro de aquí del podcast de Vital Orquesta, nos va a dar varios detallitos del compositor que vamos a analizar en este capítulo, que se trata de ni más ni menos que Koichi Sugiyama, el compositor, autor de este tema que escuchamos. Y que bueno, antes de entrar ya de lleno a lo que es nuestro programa de hoy, les recordamos nuestros modos de contacto, que es a través de nuestro blogger, que es bitorquesta.blogspot.mx, a través de nuestro Twitter, que es @bitorquesta, en nuestro correo electrónico, que es bitorquesta@gmail.com, y nuestro Facebook, que es a través de la página de Coleccionistas de Videojuegos en México,
donde van a encontrar más información acerca de, pues, más detalles acerca de las discografías. Hay una sección especial dedicada a música. También queremos agradecer a, pues, todos los followers que se nos han inscrito al podcast. Arigato gozaimasu. Sí, muchísimos. Ya tenemos muchas descargas y pues eso no es más que significado de que va por buen camino este podcast y que es del agrado de ustedes. Así es que los invitamos a que nos envíen sus opiniones, nos envíen sus peticiones si ustedes gustan o si quieren que abordemos un tema en especial. Muchas gracias. Bueno, para saludos en específico a que nos han compartido sus opiniones, a Gonzalo Lara, a Leo Cruzaley, a Fernando, a Charlotte también. Ahí teníamos uno de los primeros comentarios de Charlotte. Brian Vega, Gerard Fanbrook, y etcétera. Sigan mandando comentarios y vamos a mencionarlos. Y bueno, vamos a empezar porque tenemos ya 2 minutos y medio para empezar a hablar de Koichi Sugiyama. Algo que platicábamos fuera del aire era la niñez de este compositor. Muy interesante. Koichi Sugiyama nace en el año de 1931, entonces le toca vivir una etapa muy difícil de Japón, que es la guerra. Entonces, no sé si nos quieras comentar un poquito cómo fue su formación de niño y su enamoramiento con la música. Durante la guerra, como teníamos como un tiempo muy fuerte, pero en la escuela seguía enseñando forzosamente para enfocábamos más a la guerra, pero también nos enseñaban como educación básica, ¿no? En Japón. Y hoy día también necesitamos aprender por lo menos 1 o 2 instrumentos musicales en la escuela. Es obligatorio desde la primaria. Exacto. Entonces cuando iba a primaria, Sugiyama Sensei como aprendía armónica. La armónica, sí. Y ahí como fue la primera vez que aprendía más o menos la música, aunque como le gustaba poner alguna melodía como las letras, o sea, los poemas, a las poetas que aparecía en el libro de texto de japonés, ¿no? De sus clases. Muy interesante. Principalmente la armónica, pues es un instrumento muy sencillo, ¿no? Y que tuvo acceso Koichi Sugiyama, pero que esa fue, yo creo que el eslabón que lo enamoró, ¿no? De la música. Y vamos a escuchar un tema de Dragon Quest. Yo creo que es de las obras más destacadas de él. Lo que vamos a escuchar ahorita es el minueto de Dragon Quest 4. Y pues los vamos a dejar con este tema para que lo disfruten, y regresando vamos a hablar un poquito más acerca de los inicios de su capacidad compositiva y su inspiración en los clásicos.
delicioso este tema. Se me hace muy, muy vanguardista y con una inspiración muy enfocada a Offenbach, a Haydn también un poquito, un minueto muy, 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 con una rítmica muy sutil. Este tema se llamó Minuet Palace, se llama originalmente, es extraído del álbum de Orchestral Game Music Concerts. Y continuando un poquito con lo que es la biografía de Koichi Sugiyama, nos habíamos quedado en su primer contacto con la música, ¿no? En tiempos de guerra y con una limitante, ¿no? No tenían accesos a instrumentos musicales complejos como pudo haber sido incluso una pianica o el piano o un violín o una flauta. Su primer contacto con la música fue una armónica y con eso musicalizaba, ¿no? Los poemas. Pero posteriormente, ¿cuál fue su primer contacto con la música clásica? Como cuando le ofrecieron el trabajo de Dragon Quest, como él desde el principio pensaba que el mundo de Dragon Quest es como el mundo de la época medieval de Europa, ¿no? Entonces como se inspira mucho por la música clásica desde el principio. Entonces ahorita vamos a hablar acerca de la relación entre música clásica y compositor señor Sugiyama. Claro. Y la primera vez que consiguió el disco de Beethoven, cuando como tenía 18, 17 años después de la guerra. Y entonces aquí en librito dice que compró o consiguió Beethoven o Tchaikovsky o varios compositores, ¿no? Ahí como también es con esas músicas creció su sueño de que se haga, de que se hiciera, o sea, o hiciera músico, ¿no? Compositor, o sea, como él no Ajá. era rico ni nada, entonces no podía comprar el piano, entonces desde el principio quería hacerse director de orquesta. Ajá, sí, y lo logra, ¿no? Yo creo que es uno de los músicos más respetados de los orígenes de la composición de música de videojuegos. Dentro de la trayectoria de Koichi Sugiyama, pues tenemos ya una muy extensa lista de trabajos y él empieza componiendo música para anime, principalmente. Uno muy característico, Fuerza G, que yo lo veía en la televisión y ni me imaginaba que fuera de Koichi Sugiyama el tema, ¿no? Entonces, él desde esos, tomando en principio la composición para series de televisión, para telenovelas, música pop, cuando entra a componer la música de los videojuegos, ve un campo sin cosechar casi, ¿no? Una amplia gama de posibilidades y sobre todo que se pueden adaptar según a la temática del videojuego. Entonces, yo creo que el trabajo más destacado de Sugiyama Sensei para mí es Dragon Quest y que le quedó como anillo al dedo, ¿no? Porque lo remontó a sus principios de inspiración musical y sus modelos, ¿no? Los autores clásicos que lo inspiran para componer música, y en Dragon Quest encontró todo, casi lo que él quería, ¿no? Expresar tanto en la historia del videojuego, en la música a través de las historias, que es lo que quería contar, ¿no? Entonces vamos a escuchar otro tema de la misma serie de juegos, de discos, que es de los Orchestral Game Music Concerts. En esta ocasión vamos a escuchar el segundo tema, bueno, un tema de Dragon Quest 2, que es un pastoral, que es el tema Catástrofe. Entonces vamos a escuchar este tema y vamos a regresar ya con un poquito más hablando específicamente de qué es lo que piensa Koichi Sugiyama a la hora de comparar los artistas clásicos con la época moderna. Los dejamos con este tema.
Del beat a la orquesta. Regresamos, están escuchando el podcast del Beat a la Orquesta. Les recordamos nuestros modos de contacto, que es a través de nuestro blogger beatorquesta.blogspot.mx, a través de nuestro Twitter, que es @beatorquesta, nuestro correo electrónico beatorquesta@gmail.com y nuestro Facebook a través de la página de coleccionistas de videojuegos en México. Lo que acabamos de escuchar fue un tema del álbum de Orchestral Game Music Concert, el cuarto disco, y fue el tema de la segunda parte de Dragon Quest, que se llamó Pastoral y Catástrofe, que es como que una suite musical donde un pastoral, que es un tema muy clásico, muy, muy tranquilo, pasa a un tema estridente, ¿no? Que es cuando entran las percusiones del tema. Entonces, desde aquí Koichi Sugiyama trata de impregnar o darnos a conocer la influencia de los compositores clásicos en la estructuración de la realización de la música de videojuegos. Koichi Sugiyama se caracteriza mucho porque él rompe el paradigma de componer la música de videojuegos con una estructura muy cuadrada, y se inspira más y se basa más o enfoca más en los compositores clásicos. Si se dieron cuenta, este tema tiene tal vez alguna influencia muy dedicada a Offenbach o Wagner más bien, y de hecho en la biografía lo menciona, ¿no? Él se inspira mucho también en la obra de Wagner del Anillo de los Nibelungos, que muy particularmente creo que esta obra de Wagner es como que la piedra angular de muchos literarios como J.R. Tolkien también, y de otros músicos, ¿no? Entonces, Mai-san, ¿nos podrías hablar un poquito acerca del pensamiento de Koichi Sugiyama que tiene sobre los músicos clásicos? Sí, admira mucho y aprecia mucho a los músicos clásicos de época moderna y clásica también, ¿no? Pero igual manera aprecia mucho a los compositores de música de videojuego de esta época también, porque él piensa que como Mozart o Tchaikovsky también componían para la iglesia o para sus patrocinatos, y con el tema que le dieron sus patrocinados o que sea, ¿no? Entonces, música de videojuego también, o sea, los compositores de música de videojuego también, se inspira mucho por el juego, y componen de igual manera. Entonces, en su tiempo era algo que podríamos comparar que hacía Tchaikovsky o que hacía Bach, ¿no? Como lo mencionaste, ¿no? Ellos componen música inspirada para Dios, para la iglesia, porque era lo que, digamos, que estaba en boga, ¿no? O el motivo por el cual existían estos compositores, y después se inmortalizaron, ¿no? Y que nosotros los apreciamos de una manera diferente, ya como el tinte clásico. Entonces, se me hizo muy interesante eso que comentas, Maisa.
Muy, muy interesante. Sí, todavía como hay gente que despecta un poquito de los compositores de música de videojuegos y a los temas de videojuegos, pero como Sugiyama Sensei es un músico y un compositor, un director de banda de orquesta, y aprecia y admira mucho a todos los compositores de cualquier tipo de música, hasta banda sonora y todo, ¿no? Y él, puede seguirle hablando. Claro, claro. Todavía tienes un minuto. Él como piensa o considera que también compone para la música pop, y música pop como debe de sonar muy pegados, ¿no? Sí. Y para banda sonora es para como ambiente, exacto. Entonces como él piensa que la música es como como álbum de tu corazón o algo así. Sí. Entonces, como escuchando de los temas de Dragon Quest, puedes recordar las escenas de Dragon Quest. De hecho, por eso me gusta escuchar los temas de videojuegos también. Tienen algo muy característico, ¿no? Como que se identifican en algo personal, ¿no? Ya más interior de cada uno de nosotros. Excelente, no, pues yo creo que vamos a necesitar un segundo capítulo de este compositor, porque hay mucho que hablar de él, y sobre todo porque él es como pionero de la preservación de la música de los videojuegos, y es uno de los músicos que saca de ese contexto de música de videojuegos a la apreciación orquestal, a la apreciación musical. Entonces Koichi Sugiyama es también nos comparte una parte muy importante, ¿no? Para él dice o relata que la música es como una máquina del tiempo. Entonces, lo cual a mí se me hace bellísimo eso, porque tiene mucha razón. Nosotros ubicamos por época, nos identificamos también la época que vivimos y la etapa en que vamos madurando. Entonces, para él, con estas palabras de que la música es una máquina del tiempo, trata de inmortalizar las diferentes etapas que está viviendo también la música de videojuegos. Entonces creo que es algo muy muy valioso de él, y que por lo cual ha hecho una obra muy interesante en cuanto a la preservación de música de videojuegos. Una de estas partes es la realización de los primeros conciertos de música orquestal de videojuegos, que son esta colección que hemos estado escuchando aquí en los primeros podcasts de los Orchestral Game Music Concerts. Sí, como el mundo de Dragon Quest es como una vida, ¿no? Una vida tuya. Entonces, sus músicos de Sugiyama Sensei también consideran que el concierto de Dragon Quest en orquesta es un buffet de música clásica. Como pensamos que Bach tiene una cierta característica y Mozart es así, o como una idea de estereotipo, ¿no? Entonces, esa característica, todo se juntan en el concierto de Dragon Quest. Es que como en escena de la iglesia suena como, no sé qué. Sí, como si estuvieras en la contemplación, en la meditación, en la oración. Y en el castillo también suena así, en el batalla es diferente. Sí, ahí es donde se refleja, ¿no? Toda esa gama de estilos compositivos de Koichi Sugiyama. Bueno, pues nos tenemos que ir. Después vamos a seguir hablando de este compositor, pero vamos a cerrar el podcast con lo que será nuestro próximo compositor, que también es un personajazo. Entonces los vamos a dejar con un tema de Final Fantasy. Ya se van a imaginar quién es el compositor, Nobuo Uematsu. Entonces los vamos a dejar con el tema interpretado por la Tokyo Symphonic Orchestra, también dirigida por Taiso Takemoto, un directorzazo de orquesta, que después lo vamos a abordar también, pero los vamos a dejar con el tema de Bombing Mission, que es un opening de Final Fantasy 4. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Bye bye. Bye bye.
Del beat a la orquesta.